Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com, el medio de comunicación. En la República Dominicana hay temas que no salen del ambiente, del portal mediático, sobre todo por la diversidad de maneras que tiene el mundo y la sociedad dominicana para comunicarse y para expresar sus ideas. Ya pasó el tiempo, quedó ya como historia pasada la de que teníamos en la República Dominicana nosotros, por ejemplo, ¿cuáles eran los medios de comunicación? Los principales diarios, que ese conjunto de diarios lo encabezaba el decano de la prensa dominicana, Listín Diario, que en ese momento asimismo todo el mundo hablaba del decano de la prensa dominicana, del diario El Caribe, que hablamos de estos dos medios primero, porque el periódico Listín Diario es el primero que se establece en República Dominicana. Recuerden que sale Listín Diario como el anunciador de los barcos que llegaban y salían de Santo Domingo. Ese fue el origen, en su origen. Luego llegó a convertirse en lo que nosotros conocimos ser el principal diario de la República Dominicana. Y hoy está ese diario usando la tecnología. Hoy está la opción impresa y la opción digital. Y estaba el otro diario, El Caribe, que era el segundo periódico que teníamos los dominicanos hasta los años 70. Recuerden que el periódico El Caribe fue un periódico fundado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina y pues se convirtió en el medio que era la expresión del régimen de Trujillo, que El Caribe sustituyó a otro diario que era el primer vocero de Trujillo, que fue el Diario de Macorís, que fue un periódico que dirigió el señor Febles en San Pedro de Macorís y que al llegar Trujillo al poder se convirtió el Diario de Macorís en un periódico nacional. Luego vino todo la situación de que los medios se amplían y en ese orden todo el mundo hablaba de la atención con respecto a los medios para enterarse de las cosas que le interesaban. Y la República Dominicana ha vivido un proceso de cambios, que ya hay múltiples formas de comunicación. Ya no hay manera de que usted pueda controlar la información o que usted pueda construir un discurso falso que pasadas las horas alguien lo va a descubrir y le va a demostrar que usted habla mentira o que usted es una persona que quiere confundir al auditorio. No. En esto hay que entender que los medios de comunicación tienen una obligación. Los medios de comunicación están obligados a ser difusores de verdades, porque nada le da licencia a un medio de comunicación para ser un difusor de mentiras o de desinformación a la clara y que la sociedad no reaccione. Sin embargo, en República Dominicana eso no se entiende. Todavía hay unos personajes, unos protagonistas, que entienden que todavía que hay terreno cultivado para usted poder sembrar el árbol de la desinformación o de la confusión. Esto viene al centro del comentario por lo que ha pasado y ocurre con el expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández fue presidente de la República Dominicana en 3 periodos. Recuerden que fue presidente 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012. ¿Cuál fue la característica de su administración, de sus administraciones? Con Balaguer encontró una economía con estabilidad, eso hay que decirlo, porque el presidente Balaguer era un gobernante muy respetuoso y por eso en la fotografía era de un político conservador
que él con los temas económicos, con la economía no jugaba. Balaguer sabía el peso de inversión pública durante sus administraciones, al grado de que ciertamente en las administraciones del presidente Balaguer, la inversión pública era la que demarcaba el dinamismo de la economía. Y por eso el presidente Balaguer se cuidó siempre de ser un presidente muy conservador con la deuda. Fíjense que las administraciones del presidente Balaguer se caracterizan por un endeudamiento externo muy bajo. Y por imagen externo, podríamos decir un endeudamiento público, tomarlo en conjunto, deuda pública interna y deuda pública externa. Balaguer fue un gobernante en esto muy conservador y hasta cierto punto decir que le tenía miedo al endeudamiento. Y es por lo que puede presentar en su histórico, que fue un presidente que cuidó la cara del Estado Dominicano para no crear dependencia por el peso de la deuda externa. Cuando llega el presidente Leonel Fernández a la administración del gobierno, recuerdan que llega al gobierno por ese acuerdo que se produjo entre el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Balaguer, el líder del Partido Reformista. Eso es lo que posibilita que el PLD se convierta en un partido que desplaza del poder al partido que lideraba la oposición, el PRD, encabezado por el doctor José Francisco Peña Gómez, que en 1996 fue su candidato presidencial. Con esa alianza, el PLD llegó al poder. Pero ¿qué ocurre cuando llega el PLD al poder? Que Leonel Fernández no vino con invento ni desconocimiento. Desde el primer día le demostró a los dominicanos, y eso concitó confianza entre los inversores nacionales y extranjeros, que era un presidente que no jugaba con la economía. Por ejemplo, si ven el endeudamiento, con una política de mucho cuidado con el endeudamiento externo, el gasto público priorizando la inversión de capital, es decir, inversiones públicas, y no dejar que los gastos corrientes se comieran el presupuesto. De ahí que cuidó la política de que asegurara una participación de inversión pública importante que se sintiera en la economía y los gastos corrientes con límites. Por esto, el presidente Leonel Fernández pudo terminar una administración que se caracterizó por la estabilidad y la confianza. Ahora, cuando sale del poder, que terminó la administración en 2004, cuando llega el 16 de agosto de 2004, República Dominicana estaba en el ambiente de una crisis económica. Recuerden que estaba antecedida la situación de la crisis bancaria, de la inflación. Los precios llegaron a dispararse por encima de, alarmante eso, de llegar a colocarse precios por encima de 50% en República Dominicana. Cuando llega la administración del presidente Fernández, comenzó con la nueva política un proceso. La tasa de cambio, que había llegado a 60 por 1, comenzó a bajar. Y cuando comenzó a bajar, eso era una explicación del nivel de confianza que ya estaba produciéndose en la vida dominicana. ¿Qué pasó? Bueno, que Leonel Fernández, en esa segunda administración, de una crisis, se recuperó a la República Dominicana. Y recuerden que fue el primer político que hablaba aquí de recuperar la estabilidad macroeconómica. Aquí alguna gente que participa en política y adversarios del presidente Fernández decían con mofa que con qué se come eso de macroeconomía. Cuando el presidente Fernández comenzó a demostrar el impacto, cuando usted tiene estabilidad del empleo, usted puede ver en el horizonte un empleo en perspectiva que va a seguir creciendo.
Cuando usted ve estabilidad macroeconómica, usted puede ver cómo viene la inversión extranjera, pero usted puede ver también el bienestar que comienza a manifestarse en la población ordinaria. Todo esto no se entendía y es lo que explica cómo el presidente Fernández en esa segunda administración pudo emprender obras que marcan la vida de la República Dominicana. Por ejemplo, las reformas que nosotros conocemos en el Poder Judicial. Eso comenzó, lo visualizó desde antes de nosotros lograr la reforma constitucional, cuando estaba distante la reforma constitucional, que se estableció, recuerden, el presidente Fernández es el que crea una comisión de reforma del Poder Judicial. Y comenzaron en República Dominicana un conjunto de reformas, hasta llegar a una obra que nadie la puede ocultar, porque hace ruido y se ve. Desde cualquier lugar usted la puede ver. Por ejemplo, si usted va por la avenida Hermanas Mirabal o se coloca en un punto del puente Francisco Peinado, no hay manera de que usted no vea los vagones del metro de Santo Domingo. Esa es una obra que la concibe el presidente Leonel Fernández. La oposición decía, por ejemplo, un político importante como el ingeniero Ramón Alburquerque decía, lo pueden ver ustedes en los diarios y en los archivos de la televisión, los audiovisuales, si tienen acceso, él proclamó que aquí no había capacidad para construir un metro y que el lío que Leonel le iba a dejar al país con esa reguera de hierro viejos y todo eso, iba a tener que recogerlo el Partido Revolucionario Moderno cuando llegara al gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Se construyó y miren lo que ha ocurrido. Que hoy Leonel se tiene que ver como el visionario que convenció al país de que el transporte masivo es la única manera de lograr una solución estable y durable en el servicio de transporte. Hoy eso se ve claro. Cuando Leonel Fernández lo planteó, fue una locura. Incluso recuerden que sus adversarios del PRM presentaban en las ciudades vallas que señalaban que Leonel le había quitado tantos millones a esa ciudad donde usted llegaba para construir el metro de Santo Domingo. Y hasta la campaña de 2008 se planteaba, 2012 todavía se planteaba que la inversión del metro fue un error, porque eso era un servicio de transporte subutilizado, subutilizado. Los críticos fueron incapaces de entender que en el momento que la gente descubriera que ese servicio era estable, bueno, eficiente, se iba a colocar, ya iba a prescindir de otra manera de transporte para conseguir un asiento en el metro. Lo que ocurre hoy, que el metro ya está desbordado hoy por el número de usuarios del metro de Santo Domingo. ¿Y qué se plantea? Bueno, miren los esfuerzos del presidente Abinader. El presidente Abinader tiene la línea de los Alcarrizos, que en los últimos meses, fíjense que le ha conferido mucha importancia y no ha dejado de hablar de los Alcarrizos. Y le ha anunciado al país su proyecto de monorriel. Todo esto entra en la atención del transporte masivo, es lo que se está planteando. Cuando llega Leonel Fernández, esto era una locura. Aceptar el discurso de Leonel. Hoy, ese discurso, la sociedad lo acepta y entiende que esa es la manera de darle solución al servicio de transporte. Y esto es lo que explica por qué los adversarios y enemigos de Leonel en este momento han madrugado con un reforzamiento de la campaña para tratar de sacar de la atención pública a Leonel Fernández como líder político de la oposición en la República Dominicana. Y entienden que con una campaña de ataque sistemática y permanente, porque es una campaña que usted entra en la madrugada
y encuentra servicios de esa campaña. Entra a las redes a cualquier hora y usted encuentra, y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque ya los adversarios de Leonel y el partido de gobierno saben que Leonel Fernández es el político que tiene la carta para ser una opción confiable al electorado dominicano. Y sobre esa base tratan de cerrarle el paso desde ahora, antes de que arranque. Ya ustedes han visto lo que ha pasado con las últimas juramentaciones, que gente que ha estado en el partido de gobierno corre y se coloca en el lado, en la fila de Fuerza del Pueblo para apoyar a Leonel. Al grado de que hubo un momento que en el caso del gobierno preocupó ese comportamiento porque entienden que, y de ahí sale el tema de la campaña electoral anticipada, y se produce y logran una reacción de la Junta Central Electoral, planteándose de parar la campaña a destiempo. Y observen que los precandidatos del PRM han estado en campaña abierta durante los últimos meses, pero nadie reaccionaba. Se produce la reacción porque la atención pública está beneficiando al expresidente Leonel Fernández. Y eso ocurre por las gestiones. Al final, los electores y electoras en las próximas elecciones, lo más importante serán las cartas que puedan presentar los candidatos o candidatas a las próximas elecciones del 16 de 2028. En 2028, la carta de los antecedentes del político o la política que se presenta serán lo que van a determinar. Lo que está en esa campaña agresiva contra Leonel Fernández, lo que hacen es presentarse como el desesperado. Y el desesperado nunca concita la confianza del auditorio. Esto para los que llevan anotaciones. Hasta el próximo comentario.